Muy buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Acá estamos comenzando un nuevo programa de esto que es Declarando Vida y Libertad, acá en la 93.1. Así arrancamos en este martes. Fresquito acá, bastante frío, nublado acá en Santa Fe, pero nosotros, como siempre, contentos de poder hacer un nuevo programa, este ya número 101 para nosotros, en el que vamos a hablar ligaduras que te condenan o vínculos que restauran, un tema muy importante que tiene que ver con nuestro entorno, con lo que Dios quiere hacer con su pueblo, cuando Dios aparta, cuando Dios junta, cuando Dios llama a alguien, quiere hacer cosas nuevas, todo conforme a su diseño. Hay que, la verdad, que estar fuerte en el espíritu para poder seguir y permanecer. Por eso Dios exhorta tanto a su pueblo, y frente a tantas cosas, esas pequeñas cositas que a veces parece que Dios no te deja pasar una, pero Dios quiere que sus hijos estén con los ojos bien abiertos frente a un enemigo que no descansa, un enemigo que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que los hijos de Dios necesitamos estar, siempre decimos lo bueno de compartir, decimos que siempre estamos en compañía de cristianos, de gente del Espíritu que siempre te está exhortando de alguna manera y está evitando que caigamos, que tropecemos. Dice Dios que Él va a poner ángeles alrededor nuestro para que nuestro pie no dé resbaladero, y eso creo que son las personas, los ángeles que Dios pone, gente de Dios, gente que persigue la misma visión, gente que está con las mismas metas y bueno, eso es, creo que muchas veces, aunque incómodo, pero bueno para nuestro futuro, bueno para cuando Dios, como decía, nos llama para algo nuevo, para algo distinto, cuando Dios nos llama para esta vida tan particular que es la de los cristianos, que muchas veces es como que le queremos escapar un poquito, pero en Dios nada es casualidad. Para Él todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Así que bueno, ya nos vamos a ir metiendo, ya van a ir. Tinchón va a hacer su repaso de este fin de semana, que la verdad fue un fin de semana para nosotros glorioso, donde Dios sigue trabajando con su pueblo, libertando y haciendo cosas maravillosas, cosas que esos milagros de amor, esos milagros de libertad, de sanidad espiritual, esa sanidad que necesitamos en la mente, en el corazón, para poder perseguir y persistir en este camino de Dios. Así que ya nos vamos a ir metiendo en esto. Ya saben, el 3426127820, el WhatsApp de la radio ya está activado, gracias a los que están mandando. Estamos en vivo también a través de Facebook, así que ahí nos pueden ver. 3426127820, el WhatsApp de la radio, y así damos comienzo. Pusimos este corito. Se ve que el poderoso de Israel es bien poderoso. Pensaba este fin de semana, hasta algunos bastante trabaditos, los puso a mover a todos en la casa de Dios, en nuestra generación para restaurar. Tinchón, ¿cómo estás? Pero muy bien. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bueno, la verdad que tuvimos un fin de semana, un domingo, mejor dicho, eh, diferente, pero siempre con la misma visión. La verdad que Generación es una casa que siempre te sorprende cada domingo. Es algo que Dios hace como Él quiere, porque era la escuela profética, si bien tenemos todos los meses, se terminó con un estudio, pero en realidad el apóstol no agarró la carpeta, no agarró la hoja, porque fue el mismo Espíritu Santo hablando y si bien ese corito tan representativo de danzar que lo pidió, que fue para gozo del pueblo, no deja de hacerte ver que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es alguien que no va a cambiar el pensamiento que Él tiene para sus hijos y no va a cambiar la misión y la visión que tiene para sus hijos. Entonces, Totalmente. por más que el mundo vaya evolucionando, que las culturas vayan cambiando, que las personalidades cambien, hablando de la persona, hablando de cada ciudadano, de cada ser humano, Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación, dice su palabra. Entonces, Dios siempre va a enseñar de algo muy específico como lo es la familia, como lo es el alma, como lo es los sentimientos, las emociones, de algo de lo cual se cree eh,
que no es necesario hablar, pero sin embargo, si vos te pones a leer la Biblia, Dios siempre atacó al alma del ser humano y no porque la atacó para, derribarla, sino para sanarla. Dios es un Dios que Él ama sanar, Él se deleita en sanar, pero más en sanar los sentimientos y las emociones y en dar el verdadero diseño de lo que es la familia. La verdad que el apóstol se paseó por todos lados, por todas las áreas y, y siempre nosotros hablamos de que Generación es una casa donde hay paternidad y donde hay sanidad interior y liberación. Y el que conoce de lo que es una iglesia, el que conoce de lo que es un ministerio, donde hay liberaciones, vos siempre te vas a imaginar que son todos como el exorcista, que va a haber liberaciones que van a venir, no sé, a decir soy legión y te voy a matar a vos. No, 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 no. Las liberaciones justamente habla de cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona y está en una iglesia y comienza a romper yugos de maldad, yugos de tristeza, de depresión, de hechicería, de, de abusos, de cuantas cosas que hacen daño a la mente por años, que vienen atacando la mente, atacando a la persona, teniéndola con baja estima, teniéndola con rechazo, teniéndola en soledad, teniéndola confundida sin saber quién es Dios, teniéndola lejos de la fe, aún estando dentro de una iglesia. Pero cuando la enseñanza viene por el Espíritu, la gente se va libre sin siquiera se tenga que manifestar algo en cuanto a lo corporal, sino que más bien Dios viene a liberar el corazón y viene a liberar el alma. Por eso es una honra cada escuela profética para Generación en sí, porque es el Dios mismo a quien a nosotros amamos, a quien admiramos, a quien seguimos y servimos, el que viene a enseñarnos y a decirnos cómo caminar, porque hoy en día lo que es la imagen de la familia está tan destrozada, está tan desvirtuado todo, que el que no entiende de lo que se está viviendo hoy en día, que son los últimos tiempos, va a pensar que todo es normal y que el mundo va evolucionando y que cada vez vamos haciendo más libres, siendo más libertad, o sea, teniendo más libertades para un montón de cosas, pero en realidad vos no te das cuenta que el mundo va en decadencia. Entonces, cuando el mundo va en decadencia, ¿quién va a enseñar sobre familia si no es Dios? Si no es un ministerio donde se predique la palabra de Dios, si no es un ministerio donde se predique realmente a Jesucristo vivo y resucitado. Jesús no te va a hablar de otra cosa. El Espíritu Santo no te va a hablar de otra cosa. Te va a hablar de fe, te va a hablar de alcanzar metas, te va a estimular, te va a alentar a conquistar un montón de cosas en tu vida. Pero todo empieza desde la casa. Todo empieza desde el hogar, todo empieza desde la familia, todo empieza desde el diseño en el Edén. Todo empieza desde cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer y le dijo, serán uno. Y van a ser uno para realmente comenzar a fructificar. Entonces, si una iglesia no predica esto que yo te estoy diciendo, es una iglesia no que está siendo diabólica o lo que ya imaginamos, como dicen los religiosos, está el diablo y está el anticristo y está el falso profeta en esa iglesia, no vayas porque no, todo lo contrario, sino que la iglesia eso lo que está haciendo está siendo pasiva con lo que se está viviendo hoy en día. Pero cuando una iglesia está haciendo esto que yo te estoy nombrando, de vivir a Cristo, de predicar a Cristo desde los orígenes, desde lo que realmente es, desde los valores espirituales que Él estableció el día que le dio a Moisés su ley, desde ese día Él comenzó a dictaminar cómo realmente el cristiano y el ser humano tiene que vivir para que fructifique sobre la tierra. Cuando una iglesia predica eso, esa iglesia no va a ser una iglesia liviana. Y esa iglesia va a estar siendo entendida en los últimos tiempos, en estos tiempos malos que estamos viviendo, donde a lo bueno se le llama malo y donde a lo malo se le llama bueno. Que en una iglesia se predique la verdad es realmente para ser agradecidos, es realmente para ser unos bendecidos, es realmente para entender. Mira, hay algo de lo que vamos a hablar hoy en día, que tenés que estar muy atento, que tenés que estar con las antenas bien paradas y entender de una vez por todas a qué Dios te está llamando y para qué Dios te está llamando. Tal vez no vas a una iglesia, tal vez no vas a congregarte a ningún lugar, tal vez es la primera vez que escuchás de Dios y hace tiempo nos venís escuchando porque algo te llamó, te impactó.
Pero vos tenés que entender que cuando Cristo se cruzó con cada uno de sus discípulos, y digo sus discípulos porque fueron los verdaderos escogidos, después hubo mucha gente que lo siguió, mucha gente fue sana, mucha gente fue libre, pero realmente los que entendieron y de los cuales vos tenés que tomar ejemplo fueron sus discípulos, y aún así fallaron, pero hubo una cualidad en ellos que era, cuando Él le dijo, seguime, ellos dejaron todo y lo siguieron. Entonces cuando una iglesia entiende que a Cristo se lo sigue y no hay excusa, y se tiene que dejar todo, y realmente se tiene que poner el ministerio al hombro y decir, yo voy a estar acá, llueve, truene, caigan rayos, caigan centellas, se venga el mundo abajo, yo voy a estar sirviendo, porque hay alguien más grande que me llamó, que me predestinó y que me dijo, soy un escogido. Entonces cuando vos encontrás un lugar que se te habla así y que en vos hay duda, hay un problema. Por eso Dios viene a hablar fuerte, y este fin de semana Dios habló fuerte, Dios sacudió, porque vos es blanco o es negro, o me seguís a mí, o seguí tu destino, el que vos quieras trazar, pero te puedo asegurar que Dios no va a estar ahí. Vos vas a querer creerte muchas veces más vivo que Dios en un montón de situaciones, pero créeme que vas a estar mirando de la vereda de enfrente como Dios bendice realmente a los que le dijeron sí, amén, y vos te vas a repreguntar un montón de cosas, ¿por qué fui tan necio? Entonces, si aún hoy Dios sigue dando oportunidades y Dios sigue hablando fuerte como habló de la familia, de la parte íntima del matrimonio, de la parte de la crianza de los hijos, de lo que es la persona, la conducta, de todo lo que se nos enseña, y nosotros no paramos la pelota, viste, no sé si alguien juega al fútbol, a mí me gusta jugar al fútbol y lo juego, y cuando hay chicos jóvenes que aceleran y que van con toda la energía, tienen todo el talento, tienen toda la fuerza, tienen toda la capacidad, pero muchas veces fracasan. ¿Por qué? Porque no paran la pelota. Y el tipo con experiencia, ¿qué es lo que hace? En un solo movimiento el tipo supo parar la pelota, miró y tocó y supo hacer el juego. Bueno, en Cristo pasa lo mismo. Cuando vos estás viviendo una vida acelerada y no le prestás atención a Dios, podés tener los mejores dones, podés tener los mejores talentos, podés ser llamado por Dios, podés tener toda la capacidad. Pero si vos no sos consciente en saber que cuando hay que parar la pelota y frenar y decir realmente por qué Dios me dijo esto, por qué Dios me enseñó esto, por qué, porque yo tengo que hacer una pausa en mi vida. Y esta escuela profética fue la pausa para muchos. Y fue la pausa para todo el cuerpo, fue la pausa para cada uno de nosotros para decir, a ver dónde yo estoy parado. Porque si hay algo que hablando de fútbol, cuando una persona sabe y tiene experiencia y tiene jerarquía, por así decirlo, sabe ubicarse bien en el campo de juego para poder armar el juego que a él le dijeron que tenía que armar. Entonces, en Cristo nosotros, si no nos paramos, nos frenamos, hacemos la pausa y vemos dónde estamos parados, vamos a ir derecho, derechito, derechito, con todos los talentos, con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con todas las ganas que te agarran la carne muchas veces, derecho a un precipicio, derecho a tener toda la buena intención de hacer todas las cosas buenas para Dios, pero saber que el partido lo vas a perder por no haber parado la pelota. Mira, parece que te estoy hablando de fútbol, pero en Cristo es así. Vos tenés que tomarte un tiempo cuando Dios habla fuerte y no decir, sí, lo voy a hacer. No, 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 pará. Primero, ¿estás lleno del Espíritu Santo para hacerle caso a Dios? Porque a Dios no se le hace caso en la carne, no se le hace caso en tu fuerza, no se le hace caso en los sentimientos. A Dios se le hace caso en el Espíritu. Y para realmente decir, sí Señor, estoy entendiendo la reprimenda que trajiste a mi vida, primero no es por miedo, sino que yo voy a buscar las profundidades para realmente comenzar a dar frutos. Cuando una persona se determina a buscar de las profundidades de Dios para dar fruto, es una persona sabia, que no dice sí, amén por decir, sino que dice, primero me voy a asegurar de que estoy fuerte en el Espíritu, para caminar con Dios, para caminar hacia Dios. Y eso es lo que hace una escuela profética en una ciudad. Eso es lo que hace una escuela profética en una iglesia. Y eso es lo que hace una profeta de oficio, que como le decía el otro día, cuando Dios lo manda a los hijos, a Moisés, que mande a los hijos de Aarón a buscar aceite machacadas, aceite
de la unción de aceitunas machacadas, es decir, de aceitunas pasadas por la prensa para sacar el mejor aceite. Cuando una persona pasó por esa escuela, como lo es el apóstol, realmente todo lo que hable va a ser la boca de Dios. Y no porque sea Dios, sino justamente porque una persona que se considera muy débil sabe que el fuerte es Dios. Y sabe que en todos sus procesos estuvo Dios. Bueno, cuando una persona vivió todo eso, vos tenés que sentarte y escuchar y poner por obra. ¿Por qué? Porque tu futuro está asegurado en Dios. Te va a pasar de todo, pero vos vas a estar fuerte en Dios. Y cada vez vas a estar más agarrado de Dios. Y como te dije casi al comienzo, que te dije que prestaras atención, cuando una persona pasa por todo eso y te dice a través de Dios, seguime, ¿vos qué tenés que hacer? Vos tenés que decir sí, amén. Yo hace 10 años que sigo al apóstol y que estoy plantado en Santa Fe. Fue la experiencia más hermosa que me tocó escuchar. ¿Vos querés? Y yo dije sí, amén, sin dudarlo. Después medité, pero yo dije sí, amén, sin dudarlo. Y hasta el día de hoy agradezco a Dios haber estado lúcido en ese tiempo y haber tomado una decisión en el Espíritu. Por eso cuando Dios se te presenta, vos no podés dejar pasar. Cuando Dios te reprende, vos no podés querer salir a correr. Vos tenés que parar la pelota y realmente mirar a tu alrededor, mirar tu condición, mirar tu corazón, mirar tu mente y decir, a ver, Señor, ¿en dónde encaja esto que vos me estás diciendo? Y empezar a decir sí y amén. No hay otra. Entonces, eso pasó este domingo. Si lo querés vivir, bueno, te recomiendo que vaya el domingo que viene. Como le dije a uno que, porque estaba calentita la cama, ahora que Dios te dio todo, le digo, claro, ya no vas más. ¿Cómo me decís eso? Porque somos así los seres humanos. Porque encontramos la paz, encontramos y nos está yendo todo bien, ahora me quedo a dormir. Claro, pero cuando estábamos ahí, sufriendo, amargados, llorando y un montón de cosas, ahí salíamos corriendo a la iglesia. Entonces, si vos que estás escuchando y tal vez nunca pisaste una iglesia, el día que le digas que sí a Dios, Dios no va a querer una decisión mediocre, Dios va a querer que seas una persona determinada. Por eso todo se toma con determinación y con madurez. Y recibimos en la determinación de que hoy no hizo ruido. Y por ahí dice, ¿por dónde vienen los tropiezos? ¿Cómo que dice? Bueno, lo recibimos en Manuel. Muy buenas tardes, querida audiencia. Perdón, trajeron churros. Uy, señora Nora. Gracias. Norita. Gracias, Norita. Gracias, Norita. Un saludo grande para Norita. Saludo grande a Joselo. Hoy el cumpleaños de José. Feliz cumple, José. Realmente que el Señor te siga bendiciendo grandemente como hasta ahora. 60 años. ¡Fua! Vamos, José. Vamos, 53. 53. Está trabajando, José, pero seguro después escucho un saludito para él y su familia. Muy buenas tardes, querida audiencia. La verdad que hermoso fin de semana, como bien decías, Tincho. Como bien decían los chicos, la verdad que una escuela como Dios no tiene acostumbrado. Ya no hay calificativos realmente para decir lo que uno siente y vive cada domingo, de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios hace las cosas. Y es la importancia, como el título de hoy, de saber elegir nuestro entorno, saber quiénes son las personas, rodearnos, como dice el título, ligaduras que te condenan, que es un poquito de lo que se habló el domingo, o vínculos que te restauran realmente, porque cuando Dios hace conexiones, Dios sabe el por qué las hace. Cuando Dios te pone en un lugar, como bien decías, Tincho, que vos diste el sí, que vos elegiste estar en este lugar, fue con esa determinación de saber de que Dios está en generación. Y mira, recién venía hablando con un saludo para Carlos, el señor que recién me trajo en el auto. Veníamos hablando justamente de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios hace las cosas, que cuando menos lo pensamos, viene Dios y te cambia la perspectiva, te enseña, te vivifica, te restaura. Y por eso la importancia de generar vínculos que vengan de Dios. Pero algo que se me venía anoche en un momento era que la importancia de cortar con las cosas del pasado que nos tienen atado para poder afrontar lo que se viene por delante. Porque lo que Dios nos quiere entregar, lo que Dios nos da, tanto en lo personal como en el ministerial,
en un lugar que ocupemos o como simplemente como cabezas de hogar. No es fácil cuando venimos con una carga que es una carga que Dios no puso, que es una carga que te puso el pasado, que te pusieron personas que tal vez hoy no están a tu lado, o tal vez sí, pero que en lugar de potenciarte, en lugar de ayudarte a levantar vuelo, te tiran para abajo. Muchas veces, ayer hablaba Es con como mis el disco hijos. cuando tiran un disco para tirarlo con la escopeta. Te hacen lo mismo, te quieren elevar, después te empiezan Después ellos mismos te cascotean. Ayer hablaba con mis hijos en un momento y le decía de lo que era eh, el proceso de la vid, de la uva, y le digo yo, es tan necesario que vos ves esa planta tan hermosa, porque las hojas de la vid son tan lindas, ves ese verde bien chillón, hermoso, pero vos sabés que la uva cuanto más hojas tenga, el fruto escasea más, y el fruto no es tan dulce cuando la hoja es muy abundante. No sabía. Sí. Y por eso ahí tiene que estar el viñador cortando las hojitas, lo que está de más. Y, y yo creo que este es el proceso en el que el cristiano se traba, este es el proceso donde el Hijo de Dios se topa con la verdad de Dios. Porque una cosa es querer vivir una vida de apariencia, esto es algo que el apóstol siempre recalca y enseña. Es algo que tiene caducidad, es algo que tiene una fecha de vencimiento y es algo que no vamos a poder sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay ligaduras en el alma, ligaduras en el espíritu que no te dejan crecer, que no te dejan avanzar. Algo que ella decía el domingo en un momento es de que ella siempre pregunta si vos te estás viendo que estás estancado, sea en tu ministerio, sea en tu persona, ponete a pensar a qué estás atado o en qué estás trancado. Y entonces, muchas veces las ataduras emocionales o ligaduras del alma terminan ahogando al ser humano. Vamos a hablar del ser humano, vamos a sacar un poquito de lado al cristiano y hablar de las personas en general. Y entender de que mientras haya cadenas que te aten al pasado, a personas que son tóxicas, entre comillas, que no te aportan en nada, sino que todo lo contrario, lo único que te hacen es hablar lenguaje de muerte, de derrota, de frustración, lo único que hacen es ponerte peso y agobiarte, cansarte, y vos ves que una persona de tan bien que venía lo ves cabizbajo, lo ves apocado, lo ves hasta deprimido. O sea, y acá sí, esto es jodido ver cómo un cristiano puede llegar a deprimirse o a sentirse mal al punto de decir, no doy más. Pero es parar la pelota un cachito, pensar qué es lo que me está frenando, por qué, en qué momento yo bajé los brazos, en qué momento me sentí morir, en qué momento pensé que se había terminado todo, tal vez una mala noticia, tal vez un familiar, que una relación que Dios te indicó que se corte, que te alejes, y, y ver un poquito el por qué la necesidad de Dios cortar con esos lazos que realmente no aportan nada. Y vos decís, pero a mí me cuesta dejar de hablar con fulanito de tal, es mi amigo de toda la vida, nos criamos desde chiquito, un familiar, lo que sea. Pero Dios está viendo más allá de lo que vos podés ver con tus ojos naturales. Y lo que Dios está haciendo es justamente evitar que tu futuro termine en perdición, que termine en derrota y ojo, que muchas veces Dios te aparta por un momento, por un tiempo, para tratarte, para enseñarte y en ese proceso el que lo tiene que entender es el cristiano en sí. Porque las otras personas van a despotricar, se van a enojar, te van a decir de todo, tal vez te tachen de loco, de lo que sea. Pero en ese proceso es donde vos tenés que fortalecerte. Es en ese proceso donde vos te tenés que acercar a esos lazos que te restauren, a esas personas que lo que van a hacer es levantarte, y no levantarte el ego, sino levantarte como persona. Realmente, como decía el apóstol, esas águilas amigas que te ayudan a remontar vuelo y te vivifican. Porque es triste ver cómo hay personas que tienen tanto potencial y terminan
varados, terminan en la ruina por causa de no soltar a tiempo. Yo creo que estamos en tiempos claves de decisión, y esto sí es para la iglesia, esto es para generación, esto es para la persona que tiene un cierto conocimiento de Dios. Es tiempo de tomar decisiones, decisiones que realmente tienen que cambiar tu entorno. Yo anoche oraba y en un momento el Espíritu me decía, mirando a mis hijos, y en un momento yo decía, o sea, el Espíritu me empezó a hablar y me decía, vos decidiste ser la zarza que se dejó quemar por el Espíritu para que tu entorno cambie. Porque el monte de Sión se volvió santo, no porque era un monte, sino que porque la presencia de Dios había habitado en ese lugar, había caído en ese lugar, en esa zarza. Y, y vos decís, ¿cómo un cristiano, una persona, puede llegar a santificarse? Y justamente cuando Dios encuentra un corazón enseñable, sincero, que la palabra sinceridad se viene hablando hace tiempo ya, en generación. Dios viene machacando mucho con la sinceridad, y si queremos realmente manifestar la gloria de Dios y cambiar nuestro entorno, sea en el hogar, en el trabajo, donde nos movemos, tenemos que ver cuáles son los lazos a los que estamos abrazados realmente. Sí, creo que esto, o sea, si hablamos de ligaduras, justamente estamos hablando de algo que no te permite ser libre, algo que no te permite vivir. Dice que donde está el espíritu hay libertad. Entonces siempre hay, porque bueno, creo que es importante marcar esta diferencia entre lo que es un vínculo y una ligadura, porque muchas veces nosotros pensamos o queremos, o creo que es ahí donde los sentimientos nos juegan una mala pasada, cuando hay ataduras, o creo que se exponía esa imagen que está de la persona abrazada a un cactus. Ajá. Y creo que eso es algo que lo representa de la mejor manera esto. Y creo que a todos nos ha sucedido en algún momento cuando las relaciones no son sanas, o cuando Dios no ha intervenido en la vida de esa persona. Amén. Porque solamente es Dios el que te va a enseñar a vivir una vida en libertad en Él. Porque cuando hablamos de estos vínculos que restauran, estas cosas suceden aún dentro de la iglesia. Amén. O sea, no es el hecho que vos decís, bueno, tenés que estar en la iglesia para que vos vivir la restauración. No, hay gente dentro de la iglesia que por miedos, por no sanar el pasado, por no resolver cuestiones de la niñez, de la adolescencia, por no animarse a vivir muchas veces por fe cuestiones que Dios nos enseña, termina aferrado a situaciones, o aferrado tal vez a una persona, aferrado a un trabajo, aferrado a algún... Esto por lo general sucede con la familia secular, pero termina aferrado a unas relaciones pasadas, termina aferrado a tal vez hasta sueños que ha tenido, sueños inconclusos o expectativas de la vida inconclusos. Terminás aferrado. Este fin de semana se habló mucho del tema precisamente con la familia, para poder salir o resolver esto. Que esto no tiene que ver, cuando decimos cortar con estas ligaduras, no tiene que ver con el hecho de decir, bueno, te tenés que apartar, alejar, y decís, bueno, no veo más a alguien, o no me tiene que interesar más su vida. No, aún esto que se da entre matrimonios, con los hijos, esto que este enemigo que decimos que es muy astuto, sabe cómo llegar a una persona cuando tiene esos miedos, y tal vez te va a poner el miedo a que se te muera un hijo, a que se te enferme, a perder el trabajo, a que te deje tu esposo, a que tu papá, tu mamá, no sé, te rechacen. Y esto tiene que ver con la sanidad de la persona y con la seguridad, hasta que no tenemos... esto se va resolviendo. Nosotros tenemos una paternidad, y tenemos un lugar donde se nos enseña y se profundiza en esto. Esto es lo que tiene la guía del Espíritu, que es el Espíritu Santo conoce y es muy certero a la hora de saber cómo trabajar con cada uno. Pero después, a la persona, para poder entenderlo y poder ver y saber cuál es su situación o su condición particular, porque la palabra o cada situación es distinta, y Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros conforme a lo que vivimos y a lo que necesitemos ser sanos o ser libres.
Entonces Dios nos ha hecho o nos hace pasar situaciones primero para que crezcamos y aún estando en Dios. Por eso dice la palabra que 7 veces va a caer el justo y Dios 7 veces lo va a levantar. Porque sabe que hay situaciones que tenemos que pasar para poder comprender y poder ver un poquito o el otro lado de la historia, poder ver el otro lado de la situación, porque a causa de esto muchas veces terminamos en un egoísmo, mirándonos el ombligo y pensando solamente en lo que nos pasa a nosotros, o al dolor que podemos estar expuestos, o al rechazo que vamos a estar expuestos, y nunca vemos o no logramos ver, si no tenemos esa búsqueda, o sea, si no es el Espíritu el que nos va revelando a nosotros, no vamos a tener de alguna manera la fortaleza para cortar. Con eso es como que si una persona estuviera atado a una mesa, tuviese una pierna atada con una cadena, o vos estás atado a otra persona misma. No podés o ni siquiera tenés autonomía sobre tu vida porque estás pendiente de lo que el otro pueda pensar, decir, hasta, por eso digo, este enemigo que es muy astuto, sabe cómo poner hasta temores para que vos termines o te aferres cada vez más. Y a veces es triste porque la persona hasta termina haciendo cosas que no quiere por complacer al otro. Y a pesar, bueno, decimos esa imagen de abrazado al cactus, termina cediendo a la otra persona, o termina siendo tal vez la otra persona. Hay gente y hay que reconocerlos, y pasa creo que en todas las familias, porque pasa en todos lados. Tenés gente malintencionada que conoce la situación, la sabe y se abusa. Pero hay otros que muchas veces la misma persona se hace a causa de esas ataduras, de esos miedos. Termina haciéndose hasta como un mundo y termina muchas veces hasta dejando de lado siempre su propia voluntad por hacer, no la voluntad de Dios, sino la voluntad de la otra persona. Siempre buscando agradar a esa otra persona, y eso no es bueno ni en Dios ni fuera de Dios. O sea, nosotros lo explicamos y enseñamos cómo, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de restauración, hablamos de que Dios hace estas maravillas con nosotros porque hay personas que no logran entenderlo, y estando en Dios y hasta se alejan de Dios porque les parece alocado. Luego decís, bueno, no sé, tu pareja no le va a pasar nada, o sea, que le digas que no a tu pareja no le va a pasar nada, o sea, que le digas que no, al contrario, vas formando esos vínculos restaurados, sanos, que yo sé que si vos, el hecho de que no estés conmigo, no estés todo el tiempo al lado mío, yo sé que vos estás bien, porque el mismo Dios que me cuida de mí, te cuida a vos. Y si pasa algo, sabemos que tenemos un Dios que nos hace vivir bien frente a cualquier situación. Ahora, tengo que tener la certeza y la seguridad de saber que Dios está en el asunto. Y eso solamente lo vamos a vivir cuando nos metemos y nos sumergimos en las cosas de Dios. Amén. O en este caso, cuando tenemos a alguien, que eso es lo importante de estar bajo una cobertura, de tener una paternidad, de estar en compañía de gente madura en las cosas de Dios, gente sana emocionalmente, sana espiritualmente, sana mentalmente, que vos sabés que te van a estar justamente haciéndote ver esas malas, porque viste que vos por ahí cuando mirás la situación de afuera es un poquito más fácil. Cuando se intervienen los sentimientos, a veces te cuesta un poquito más. Bueno, el Espíritu de Dios frente a esto es imparcial, y Dios no se mueve por sentimientos, y vas a ver, pero Dios entiende y sabe cuando a alguien le cuesta. Por eso digo la importancia de estar bajo una cobertura, de tener una paternidad, de estar en compañía de gente del Espíritu, porque es la que te va a hacer ver eso que nosotros no podemos ver. Te puede llegar a gustar, hasta te puede llegar a doler cuando te toca tener que enfrentar o resolver situaciones cuando tiene que ver con alguien que representa mucho, o cuando se tiene que cortar esa atadura. Pero para eso está Dios. En esto aplica cuando Dios nos dice: sean esforzados y sean valientes. ¿Para qué? Para poder enfrentar la situación y con determinación poder vencer con estas situaciones que muchas veces es agobiante y frustrante para el cristiano. Pasa más que nada, porque no es solamente para cristianos, pero sí para gente que ya está entendida. Dios no te va... A ver, Dios va hablando de acuerdo a la madurez de cada persona, va obrando de acuerdo a la madurez y a lo que uno vaya conociendo de él. Por eso yo siempre digo que vos no buscás a Dios por un beneficio cuando entendiste cómo son las cosas,
o no orás para decir oré, o no lees la Biblia para decir estuve leyendo la Biblia y comparto una palabra para que se enteren de que yo estuve. No, no. Vos lo hacés porque querés conocer a Dios. Amén. Y querés conocer cómo Dios piensa y qué Dios tiene con vos y para vos. Entonces, a medida que vos te vas metiendo, vos vas conociendo y no necesitas que nadie te enseñe en el sentido de que Dios quiere revelar una parte de Él y después personas con el servicio a Dios te van a enseñar, sí, te van a ir ubicando, te van a ir, que es lo que nos pasa a todos. O sea, hay una parte de enseñanza que Dios te quiere dar y hay otra parte de enseñanza que Dios te va a hablar a través de otra. Porque así se empieza siendo discípulo y así se empieza creciendo. Hasta que un día vas a tener que enseñar vos. Pero hasta que llega eso, pasan un montón de cosas. En el sentido de que Dios da un tiempo. Y el tema no sería tanto para la persona que recién empieza que Dios le tenga paciencia, que Dios realmente le haga ver, le muestre de una manera, le muestre de otra. Muchas veces hasta parece que Dios no le habla y la sigue de alguna manera mimando. ¿Entendés por qué? Porque entiende que no hay madurez. Pero el tema está con personas que ya hace tiempo Dios le habló. ¿Por qué? Porque mientras ustedes hablaban veía la imagen de que cuando una flor nace, dice que se seca rápido, pero si la planta no desprende la flor, la planta se muere con la flor. Entonces, ¿por qué es tan sabia la naturaleza? Porque desprende la planta para no secarse ella. Desprende la flor, perdón, para no secarse ella. Entonces, tira las hojas de la flor, los pétalos, llamarle como quiera, y busca que nazca otro. Y así. Si la planta no desprende su fruto, se termina secando también. Entonces, el cristiano que hoy en día está estancado, el cristiano que hoy en día está de alguna manera reprobando y que no sabe por qué le pasan tantas cosas, que no sabe por qué está sufriendo tanto y no sabe por qué no se puede levantar como una persona espiritual para ser sacerdote en su casa o la madre de la familia, o sea, la mujer idónea que va a pelear por sus hijos, que va a dar todo por su esposo, por su casa, por su hijo. No puede formar un hogar ni puede formar vínculos dentro de su seno familiar, que es papá, mamá y los hijos. O papá y mamá si todavía no hay hijos. Y vos ves que hay algo que te falta, que hay algo incompleto, que vos quisieras tener a tu papá con vos, quisieras tener a tus hermanos con vos, quisieras tener a tus tíos, a los abuelos y así. Con esa bohemia, ¿sabés lo que pasa? Es que no estás pudiendo cortar algo que Dios hace rato que te dijo. Porque acá no es el problema de que a Dios te quiere joder la vida. No, Dios te quiere resolver tu independencia emocional. Quiere resolver tu integridad y tu sanidad en cuanto a tu persona. ¿Por qué? Porque una persona libre, como decía Iván hoy al comienzo, de ataduras, va a ser una persona que va a dormir en paz. Amén. Que va a enfocarse en lo que realmente debe enfocarse, que es su esposo o su esposa, el trabajo a Dios, el trabajo secular y el comenzar a levantar un hogar. Entonces, cuando una persona está enfocada en eso, todo lo otro es secundario y es sencillo. Pero si nosotros queremos mantener todo lo de nuestra vieja vida con lo nuevo que Dios nos quiere dar, jamás podrá haber un hogar sano. ¿Por qué? Porque lo viejo te va a querer chupar. Lo viejo poco a poco va a quitar la paz. Tal vez el esposo dice, sí, bueno, yo le tengo paciencia porque es mi esposa y no está entendiendo y la respeto. No. Pero el hombre, el sacerdote, tiene que sentar a la esposa, la tiene que hablar, le decir, hace tiempo te vengo teniendo paciencia. Hace tiempo vengo escuchando, hace tiempo te vengo esperando. Pero hay un tiempo que se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque se hace un círculo vicioso. Entonces, muchas cosas se retienen espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay un corte. Porque el tiempo pasó, porque la flor se secó, por decírtelo así, y vos seguís atado. Y Dios te vuelve a renovar el tiempo, te vuelve a decir, vos no seguís haciendo caso, y eso podrido sigue. Y vos te preguntás, ¿por qué yo no me puedo levantar? ¿O por qué cada vez parece que estoy peor? ¿O por qué cada vez parece que yo estoy en un estado depresivo y un círculo vicioso del cual no puedo salir?
¿Por qué? Porque cuando Dios dijo corten, hablale a tus padres como realmente, hablale a tus hermanos como realmente es, hacé mi voluntad, como Exacto. realmente es, y vos no lo hiciste, luego vos no podés superar otras cosas que te están esperando, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra. Hoy es tiempo de esto, listo. Tal Hoy Dios te cual. está hablando de cortar con tu familia, vos no lo haces, estás retrasando otras cosas. Entonces Dios no te va a dar otras cosas hasta que vos no resuelvas lo primero. La primera vez que yo escuché de cortar con la familia, yo lo primero que hice fue empezar a orar en mi corazón y a soltar y perdonar a mis padres porque no estuvieron, por esto, por lo otro, por un montón de cosas. A mi Amén. hermano por esto, por esto. Y llegó un tiempo que escuché de la boca del apóstol, si vos sos una persona del espíritu, le vas a hablar a tu madre, a tu padre, de que se van a perder si no se arrepienten. ¿Qué hice yo? En un momento freno el auto en autopista, la llamo por teléfono y le empiezo a decir todo lo que nunca le había dicho. Y le dije, y Dios tiene esto con vos. Y Dios tiene esto para vos. Ahora, si vos no te arrepentís, vos te podés perder en el infierno. ¿Por qué? Y así de duro. ¿Por qué? Porque yo conocí la verdad y te tengo que abrir los ojos. Amén. Y yo estoy hoy formando un hogar con mi esposa, con mi hijo, así, 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 así. Y están las puertas de mi casa abiertas, pero siempre que respetes lo que yo intento formar de la mano de Dios. Entonces, cuando vos marcas esos límites, la gente no te odia, no te anda reclamando. Hay una sobrina que todavía no me habla a mí, porque no fui a sus 15, porque no supo entender. Entonces, prefirió no hablarme más, y digo yo, ¿cuánta ignorancia es? ¿Por qué? Porque un cumpleaños de 15 o una fiesta se pasa en una noche. Pero los vínculos que Dios quiere formar quieren ser eternos. Entonces vos no te podés poner mal cuando la otra persona no lo entiende, porque ya es problema de ellos y porque vos no le estás haciendo ningún daño. Entonces, ¿por qué hablo esto de que hay tiempos para todo? Porque hay tiempo de gracia donde Dios te espera, pero hay un tiempo donde Dios viene a cortar, y el tema es cuando Dios viene a cortar Él. Porque ahí es cuando duele. Ahí es cuando viene... dos cosas suceden en la vida del cristiano cuando Dios viene a cortar. O se va detrás de eso que cortó y se quiere volver a unir, o se entrega a los brazos de Dios y su vida cambia. Entonces, no es joda, no es broma, no es para tomarlo así nomás, bueno, total, ya después lo veré. No, no, no. Dios te atalaya de antemano y te dice, no hagas que yo intervenga, te estoy dando la posibilidad a vos de que vos agarres la tijera y vos cortes. Ahora, si vos no lo haces, vas a entrar en un proceso en el cual mi prioridad es tu alma. Y cuando Dios te dice, mi prioridad es tu alma, agárrate. te está diciendo, te voy a procesar, te voy a triturar, te voy a pasar por el fuego, aunque voy a estar con vos. Te voy a pasar por el agua, aunque voy a estar con vos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un propósito en vos. Y ya no me importan tus sentimientos y tus emociones. ¿Por qué? Porque antes no te importaron mis propósitos, te dice Dios. Y Dios es un Dios justo. Entonces, ¿por qué Dios da un tiempo de gracia y por qué Dios da un tiempo donde Dios pone límites? ¿Por qué? Porque como siempre digo, Dios tiene un diseño universal, donde somos un eslabón en la cadena, donde no somos tan importantes, donde Dios te dice, hay una humanidad que necesita salvación y vos sos un eslabón, pero no te creas tan importante, no te creas tan importante. ¿Entendés por qué? Porque sos un granito más de arena en lo que yo quiero hacer. Entonces, ya no pasa por vos solo, pasa por lo que se está viniendo en el mundo y de lo que vos tenés que ser parte. Y yo no te puedo tener entretenido con tus sentimientos cuando hay gente que te está esperando para que vos le des del Espíritu. Amén. Cuando tu familia te está esperando para que vos le des del Espíritu. Cuando tus hijos te están reclamando amor y vos reclamándole a tu papá que toda la vida te mató a palo, se emborrachó, prefirió irse con mujeres por ahí y vos ni le importaste, ahora vos querés como recordar o ¿cómo que se dice? Recuperar, y te estás perdiendo de darle eso a tus hijos. Entonces Dios dice, no, para que tus Hay hijos son más prioridad. importantes. Exacto. Incluso tus hijos para mí son más importantes que vos, te dice Dios. Tal cual. Porque en ellos hay propósito. Amén. Entonces nosotros no es tan sencillo y no es tan liviano este tema. Tal cual. Pero el que está escuchando sabe que esto se enseña en generación. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Se lo Amén. estamos tratando de explicar nomás.
Amén. De hecho, mira, acá tenemos unos mensajitos del apóstol que lo vamos a ir, vamos a leerlo todo, pero después vamos a ir desmenuzando porque tiró unas perlitas acá, mamá. Pero se trata de esto justamente. Dice, lo que Dios enseña es a ser libres. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces Dios no viene a hacer una guerra entre familia secular y familia espiritual, sino que la decisión que tomemos, si es que no queremos estar con ellos en algún momento, no te sientas mal ni culpable, porque si no es manipulación. Esta palabra, el que está escuchando, está tomando matecito ahí, anote ahí la palabra manipulación. Porque esto tiene mucho que ver con que justamente se forma una ligadura o realmente una atadura en una persona, cuando hay manipulación de por medio. Porque el cristiano es el que debe educar a su familiar, explicando cómo son las cosas realmente. Yo debo tener paz, tanto si quiero estar con mis familiares como si decido hoy pasar con mi familia espiritual. Ambas son importantes porque una es de donde vengo y la otra es a la que Dios me regala. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso dice Efesios 2:19. Miren lo que dice la palabra. Es una familia, en una familia hay corrección, perdón, amor, compromiso y cuidado. En la iglesia pasa lo mismo. Esto significa que no solo concurrimos a la iglesia, sino que pertenecemos a ella como una gran familia. Amén. Verá. Quise aplaudir por eso. Tal cual. Pero es sumamente importante esto, entender de que, como dice el dicho popular, hablando la gente se entiende. Porque el problema acá es cuando no se puede o no se quiere llegar a la confrontación. Esto es algo que tenemos que entender, de que la confrontación es inevitable. No se puede obviar, no se puede evitar, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hermano, sea tu esposo, tu esposa, quien sea. Va a llegar un momento que si hay alguien que está corriendo para el sur y yo tengo que ir para el norte, y mirá, tengo que pararme frente tuyo y decir, mirá, yo me voy para aquel lado, me seguí, no me seguí, yo te respeto, vos me respetás, porque de esto se trata justamente el camino de Dios, de respeto. Yo te respeto a vos, vos respetame a mí. Yo tomé una decisión de estar en un lugar, de pertenecer a una familia espiritual, respetame. Como yo te respeto que vos no quieras estar. Una cosa no quita la otra, pero el problema está cuando todavía hay cosas que no se cerraron. Hay cosas no resueltas. Hay falta de perdón de un hijo hacia un padre. Cuando hay falta de perdón de un hijo hacia un padre, es imposible que se pueda hasta incluso querer hablar con ese papá, con esa mamá, con el que hay problema, o con el que hay falta de perdón. No va a haber libertad en esa charla. No hay libertad. Entonces, ¿qué pasa? Y hay que decirlo, el familiar, la persona que sabe esta debilidad que vos tenés para con él o para con ella, si es una persona que está insana, va a manipular a través de esos sentimientos y esas emociones. Vas a ver que manipulando a través de un llanto, a través de una palabra, sabe que te va a golpear, que te va a doler, y así todo lo hace. ¿Con la intención de qué? De que vos te sientas culpable, de que vos sientas miedo, de que Castigar. vos... Exactamente, ahí donde se formó el lazo o la atadura emocional. Y lo que no sabe esta persona es que lo que está haciendo es que está yendo, o está queriendo retroceder la mano de Dios, y esto es imposible. La persona que está haciendo de tropiezo para una persona, un hijo, un padre o una hija, quien fuera, está haciendo de tropiezo para alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Yo te tengo que decir, cuidado, porque vos estás prometiéndote en el camino. Y es como decías vos, Martín, va a llegar un momento en que si yo no tomo la decisión de confrontar, de hablar, de charlar, como le quiera llamar, porque primero uno busca la charla, uno busca hablar. Ya cuando la charla o la conversación no se puede sostener y tenés que ir a acudir a la confrontación.
y decir, no, yo me impongo, porque esto es lo que yo decidí, esto es lo que Dios me llamó. Como decía el apóstol Pedro, juzgad entre vosotros y a quién es preferible, ¿cómo que decía? ¿A quién es preferible obedecer? Si a Dios o a ustedes. Entonces, la persona que se entromete o está haciendo de tropiezo para un hijo de Dios, va a terminar dándose la cabeza contra la pared. Porque cuando ese hijo no sepa cómo defenderse, interviene Dios. Cuando esa persona no sabe qué hacer con un familiar, no sabe qué hacer con una relación, con un amigo, con lo que sea que Dios te está cortando, va a llegar un momento que Dios va a ver que, como bien decías hoy, Dios va a priorizar tu alma. Y si Dios está viendo que esa persona está lastimándote, está dañándote, está haciendo que vos no puedas avanzar en tu ministerio, Dios va a decir, ¿sabes qué, papá? Déjame que yo intervengo. Y es ahí donde Dios mete la mano y realmente agárrate. Es como que Dios te dice, vos no tenés la fuerza para hacerlo. Lo voy a hacer yo. No tenés la capacidad para hacerlo porque no la querés. Exactamente. O sea, porque Dios nunca te va a mandar desprovisto a nada. Eso es algo que a mí se me reveló hace años y lo entendí. Y dije, donde Dios me envíe, de algún lugar va a salir lo que a mí me tiene que sumar. Si Cuando Dios te manda, dijo hacerlo, ¿sí? es porque ya sabe que... O sea, Dios sabe que Él tiene algo preparado. Bueno, hasta va a tomar tu boca, con miedo, como sea. Lo que yo veo, pero sé que lo veo por el espíritu, porque es como que hay gente que dice, bueno, yo tengo la charla, pero la tengo de a poquito. Voy poquito a poquito, y es una mentira, es un engaño que uno mismo se hace. No te engaño. ¿Por qué? Porque lo que vos querés es convencerla para que la relación siga. Claro. Y que vos querés formar un vínculo y Dios te dice, no, yo no te mandé a eso. ¿Qué haces ahí intentando formar un vínculo? Yo no lo voy a permitir. Amén. ¿Sabes por qué? Porque decime vos, y esto va a sonar fuerte, pero ¿qué vínculo tiene la luz con las tinieblas? Totalmente. Tal cual. ¿Entendés por qué? Porque Dios te llamó a vos. ¿Sabes? Siempre que Dios me ministró en esa área, me decía, la línea sos vos. De todos tus hermanos, a vos te escogí. Y yo sé que mis hermanos conocen a Dios, algunos están sirviendo a Dios, pero yo los quería traer a generación. Claro, porque yo encontré el oasis, encontrás el manantial, encontrás lo que la Biblia te dice y lo empezás a vivir. Exacto. Y no era una emoción porque ya son 10 años que yo vivo esto en generación. Y vos los querías traer para este lado y decías hacerle conocer al vecino que tenías, al hermano que tenías, al amigo que tenías. Y vos decís, tan mal amigo fui que ya no me da ni cabida. No, es que con vos el propósito. Exacto. Entonces cortá y dejá, porque si la gente no quiere, vos no le podés insistir. Vos tenés que saber que cuando te necesite te van a buscar, y a mí me pasó muchísimas veces que el teléfono suena, que mandan un mensaje porque tienen esto, porque tengo la soga al cuello y cómo... Y vos no le vas a decir, te dije, no. Hay que olvidarte. Si vos estás sano, si vos estás sano, vas a decir, le vas a decir cómo realmente son las cosas. Y cuál es la manera si realmente quiere que se solucionen las cosas. Exactamente. Pero le vas a hablar lo correcto y la persona te lo va a tomar, ¿sabe por qué? Porque vos no tenés dobleces. Porque vos cuando le dijiste yo corto. Ahora, si la persona sabe que vos sos fluctuante, ¿qué ejemplo le estás dando vos? De determinación. ¿Cómo Totalmente. Después le vas a decir, determinate a Dios si vos cuando Dios te dijo cortar, vos no te determinaste y el otro sabe que te manipuló un montón de veces? Entonces, ¿de qué autoridad vos le vas a hablar? ¿O de qué determinación? ¿O de cuando Dios te dice lo que es negro, negro, lo que es blanco, blanco? ¿Cómo le vas a decir a esa persona si vos siempre fuiste gris? Y supo que era más importante Él que Dios. Entonces, ¿de qué poder en Dios le puedes hablar? Por eso Dios te resguarda de vos mismo. Porque a Dios no nos quiere avergonzar a nosotros. Amén. Y no quiere que el diablo se burle. ¿Entendés? Por eso nos hace cortar de que no dependamos económicamente de nuestros padres. Que no dependamos económicamente de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque vos podés estar pasando una necesidad de dinero. Y sería bueno tocarlo después. Y si después esa necesidad de dinero vos tenés para ir a Dios o a un familiar. Y si vas al familiar, le estás diciendo que Dios no puede. Claro. Si vas a Dios, le estás demostrando que Dios sí puede. Además,
sea, ¿qué autoridad tendría? Estás haciendo lo mismo que la otra persona, pero vos estás en Dios. El Claro. otro no, y vos sí Con estás el en Dios. nombre- O sea, ¿con qué autoridad querés transmitir? Enseñar. Se nos fue la primera horita, hacemos una pausa y ya volvemos enseguida. La música